Ahora sí, ahora estamos grabando. Ya. Quiero darles la bienvenida a todos y todas las que se han conectado. Queremos en el fondo primero hacer una introducción de nuestras excelentes participantes. También voy a aprovechar de presentarme yo. Voy a ir compartiendo la pantalla para que ustedes puedan ir viendo los nombres de cada una por si los quieren obviamente recordar, ir agregando a LinkedIn, ¿cierto? O bueno, redes sociales en general, la que sea de su preferencia. Ya, entonces parto por presentarme. Mi nombre es Beatriz Cereceda, soy la fundadora de Ordenar.me y somos una fintech, una empresa de tecnología financiera, donde buscamos ayudar a las personas a que puedan ordenar su plata. Así como estoy hasta el cuello y no sé qué hacer con mi plata, necesito ordenarme. En este contexto, creemos que parte súper importante del bienestar financiero pasa por tomar mayor control de cómo tenemos nuestros ingresos, y en ese contexto el emprendimiento es un camino absolutamente fundamental que puede mejorar no solamente nuestra calidad de vida, sino también la de nuestra familia. Así que queremos darle bienvenida por estar acá y voy a ir presentando a nuestras ilustres speakers. Todas son mujeres superpower que he tenido el privilegio de ir conociendo dentro de la industria. Todas se ha dado el espacio de compartir y conectar simplemente desde la buena onda, sin tener la necesidad de que haya una transaccionalidad, y eso es algo que quiero destacar. Ha sido siempre un contexto súper positivo y creo que eso se da mucho en el emprendimiento femenino, así que bueno, creo que ahí vamos derribando una de las primeras barreras, y es que las mujeres no tenemos que competir, muchas veces sí estamos dispuestas y queremos colaborar. Así que parto por presentar a Dulce Frau, y es una emprendedora digital. Nos conocimos porque teníamos un contacto en común que fue mi mentor en Startup Chile, y me dijo, es que en la situación en la que tú estás tienes que compartir con Dulce, y bueno, la verdad es que nos pudimos juntar, tuvimos una conversación súper productiva. Dulce fue súper generosa con su conocimiento, yo estaba en una etapa un poco complicada, así que quiero dejarte, Dulce, que tú puedas hacer tu intro y tu presentación, y luego vamos con las siguientes speakers. Bueno, gracias, Bea, gracias por la intro. Efectivamente, conversamos y ahí creo que el conversar y hacer redes es fundamental. Si uno quiere emprender sola, no es posible. Todas somos miopes en algún espacio de nuestra vida, por lo tanto, la visión de los otros siempre nutre lo que uno está haciendo. Yo tuve una fintech, desarrollé una billetera digital, desarrollamos integraciones con bancos, con retail, entramos en el mundo puro y duro del mundo financiero y tecnológico. La empresa cerró y ahora lo que estoy haciendo asesoría en desarrollo de productos digitales, alianzas B2B, también acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos con los nuevos productos que estoy teniendo ahora. Así que muy feliz de conversar y, bueno, por supuesto, ahí está mi LinkedIn, feliz de seguir después lo que pueda surgir a partir de esto. Súper, me encanta, muchas gracias. Ahora quiero aprovechar de presentarles a Paula Larraín. Ella es la fundadora de The Proof Consulting, y la verdad es que a pesar de que ha tenido muchísimos emprendimientos, ahora su foco está en, por lo que me ha contado, obviamente aquí Paula tú nos confirmas, está en generar y potenciar muchos espacios para ir consolidando el ecosistema dentro del emprendimiento, desde el entendimiento y la generación de todo lo que es comunidad. Así que eso es un tremendo aporte, es algo que siempre se falta, siempre se valora. Así que, Paula, cuéntanos un poco más desde tu perspectiva y de tus varios emprendimientos. Ya, lo vamos a hacer breve para no alargarnos tanto, pero efectivamente he tenido hartos emprendimientos, emprendido en el mundo del retail, de la educación, de las aplicaciones, he hecho un montón de cosas, pero actualmente estoy más enfocada en la consultoría. Básicamente lo que hacemos en The Proof es conectar el ecosistema emprendedor con el mundo corporativo, y nos dedicamos mucho a lo que es la educación. Un poco lo que hablábamos al principio, de esta falta de conocimiento de repente que tienen algunos emprendedores. Nosotros en el fondo tratamos de entregar las herramientas, hacer talleres y acompañarlos en este proceso que no es fácil y que de repente uno también se siente súper sola. Entonces, ese ha sido un poco el foco de este último tiempo. Además, soy profesora de la Universidad de los Andes, hago un ramo de emprendimiento e innovación. Estoy escribiendo un libro sobre el ecosistema emprendedor en Chile. Estoy haciendo un montón de cosas, pero concentrémonos en The Proof. Sí, excelente, muchas gracias. Oye, ahora aprovecho de presentarles a Alejandra Pérez Faría para que no se confundan con otras Alejandras.
Con ella nos conocimos porque cuando yo tuve que constituir mi empresa, busqué, investigué y bueno, todo el mundo me decía como, no, harán la empresa en un día, harán la empresa en un día, y la verdad es que yo desconfiaba un poco. Entonces me dieron el contacto de Ale y la verdad es que me quedó tanto más claro como lo bueno, lo malo y lo feo. Ella desde su expertise de abogada me pudo guiar tanto que ahí dije como partner estratégica, vamos, la agarré de una mano y no la solté nunca más, así que Ale, porfa, anda haciendo tu intro, para conocer un poco más. Gracias, Bea. Y hace un par de años ya, yo no sé hace cuánto tiempo que ya estamos trabajando en conjunto, porque Varios años. sí, Bea también ha tenido varios emprendimientos y bueno, Ordenarme también tiene su tiempo y bueno, ha sido muchas colaboraciones, ha sido grato trabajar contigo todo este tiempo. Yo soy Alejandra Pérez, soy fundadora y gerente general de Investability. Investability es una firma de servicios para startups e inversionistas en Latinoamérica que tiene ya operando unos 4 o 5 años. La creé hace tiempo y ha sido un proceso muy entretenido formarla, muy agotador también, pero es parte del emprendimiento. Y bueno, ahí he conectado con tremendas emprendedoras como la misma Bea, que a veces puede ser cliente, pero otras veces puede ser partner, como esta mesa. Y eso, básicamente nosotros lo que hacemos es tratar de acortar la brecha entre startups o negocios en etapa temprana e inversionistas o sistemas institucionales que financien a startups o emprendimientos que estén en early stage, ¿ya? Así que probablemente varios de los que están acá se identifican con esta etapa. Eso sería, Bea. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y ahora aprovecho de presentarles a Rocío Bravo. Nosotros nos conocimos porque, bueno, como fundar una startup es algo tan sencillo y a uno le sobra tanto tiempo. Yo soy mentora de una aceleradora. Creo que para mí es parte súper importante como también de mi vocación social y de devolverle al ecosistema todo lo que yo he recibido. Y en ese contexto nos conocimos con Rocío porque ella estuvo dentro de la camada, ¿cierto?, de esta aceleradora y tuvimos el privilegio de conocernos porque podría haber sido de forma distinta, pero bueno, nos conocimos. Y lo que más me encantó fue que ella junto con su equipo tienen una visión súper accesible de lo que es la tecnología digital, que generalmente se considera avanzada o más desconocida, todo lo que son tecnologías blockchain, cruzadas un poco con lo que son los temas financieros. Entonces, creo que la visión que tiene es súper enriquecedora, tiene una visión bastante de inclusividad, que es algo importante también dentro del ecosistema. Así que, Rocío, sin más que decir, te dejo el micrófono para que tú te puedas presentar. Muchas gracias, profe. Sí, es que fue muy bonito ese encuentro de tener como una mente que funcionaba así tan rápido y tan como, no sé si eficiente es la palabra, como la de la Bea, que al final después también terminó acompañándonos en nuestras incursiones de transferencia tecnológica en Aysén Futuro, una conferencia en que trabajamos el año pasado donde Bea fue mentora, trabajó como dando workshop y siendo moderadora de las conversaciones. Eso pasa en este mundo, uno se va conociendo en esta instancia y va creciendo y se da cuenta de que todos sufrimos los mismos problemas y tenemos los mismos cuestionamientos y acompañarnos en el camino es súper valioso. Por eso cuando la Bea convoca, yo digo al tiro, apaño, digo así a todo. Entonces, yo me dedico desde hace mucho tiempo, trabajo en industrias creativas, eso es arte visual, cine, conciertos, todo lo que tenga que ver con lo que inspira al ser humano, lo mantiene más humano, pero que en el fondo también es una industria muy rentable. Entonces nosotros trabajamos levantando capital para hacer estos proyectos y ofreciendo opciones de inversión a las personas que no conocen el mercado o que nunca han invertido en esta industria, a bajo riesgo, que es lo que a nosotros nos importa. Y es ahí donde juega un papel fundamental la tecnología descentralizada, porque nos abarata costos, lo hace más expedito, ¿cierto? Y mucho más transparente. Y estamos en una etapa en que estamos consolidando un portafolio súper atractivo, también armando nuestro portafolio de inversionistas y nada, compartiendo la experiencia, porque este ya vendría siendo como mi tercer emprendimiento tecnológico. Y claro, no es fácil, pero es fascinante. Eso por ahora. Muchas gracias, Rocío. Bueno, ahora que todos se han podido presentar, queremos partir con la primera pregunta, que aquí ustedes saben que yo les dije, yo no voy a ser suave con estas preguntas, porque esto no va a ser una clase de emprendimiento, esto va a ser un espacio donde realmente podamos inspirar y acompañar a las personas que quieren pasar precisamente de la duda a la acción, entendiendo cómo han sido los procesos que hemos vivido cada una. Entonces,
yo parto contándoles que, bueno, a mí me costó dar el paso a emprendimientos tecnológicos. Yo tuve varios emprendimientos tradicionales, entre los cuales, bueno, vendí zapatos, vendí ropa, ¿cierto? Que son emprendimientos más tradicionales, generalmente asociados al femenino, pero luego cuando fui conociendo el mundo de la tecnología, quedé fascinada. Entonces, dado que muchos de ustedes vienen del mundo de la tecnología, han pasado al emprendimiento tradicional, tecnológico, mezcla entre ambas. Mi primera pregunta es, ya, y esta es una pregunta que yo creo que va a ser súper como reveladora, es ¿cuál ha sido como el momento bisagra, el momento pivote, donde ustedes definitivamente decidieron pasar de la duda a la acción? Es ahí abierto, vea, porque Bueno, si quieren podemos ir siguiendo el mismo orden como que tenemos acá. Partimos con Dulce. Sí, bueno, más que hablar de cuando decidí, yo creo que empecé, hay algo que es un poco en el tipo de personalidades donde uno siempre siente las ganas de crear y más allá de que si bien estuve empleada mucho tiempo antes de emprender, siempre estuve dentro de las empresas y organizaciones creando nuevos proyectos y saliendo a vender nuevos proyectos para poder hacer cosas que me gustaran y no solamente lo que me tocaba hacer. Hasta que de repente me encontré que ese proyecto empezó a crecer y ya era yo la responsable total y era una empresa y estábamos así ya creciendo. Pero el momento bisagra más que ese que quería compartir fue cuando tuvimos una crisis muy grande en 2023, donde nos fuimos a pique y necesitábamos cambiar la estrategia y cambiar el posicionamiento de la industria, porque donde estábamos ya estaba agotado. Y no sabía qué hacer, a dónde estar, me junté con gente, por eso es importante juntarse, que básicamente lo que me dijeron, la empresa es tuya, si no lo haces vos, no lo hace nadie, ¿a dónde quieres ir? Entonces, ahí dije, ok, quiero entrar al mundo fintech, porque esto puede ser un éxito en este ecosistema. Y si no lo hago yo, efectivamente nadie lo va a ir a hacer como yo, con yo. Y lo que hice fue agarré y me empecé a sumar a absolutamente cualquier tipo de evento relacionado a fintech. Desayuno, cóctel, webinar, me armé un párrafo de una oración, me acerqué a cualquier LinkedIn, como quién vas a poner, esta persona, esto hace. Evento, ¿quiénes van? A esta asistencia, estas personas van, a estos los conozco, este sé quién es. Me haré un speech y me encargué de todo ese evento. Hola, ¿qué tal? Soy Dulce, mucho gusto, no me conoces, pero así fue durante, no sé, durante 6 meses, hasta que empecé a ser conocida. Y hasta que empezó mi emprendimiento a tener redes y empezó a estar presente y empezó la gente a asociarme a mí, a mi marca que había creado. Entonces, y después, bueno, terminé en las mesas de fintech, en espacios de comité, como realmente logré ese objetivo de estar haciendo así. Y creo que lo que me hizo hacer ese cambio de una cosa a la otra fue justamente haber conversado con otras personas que me dieron la posibilidad de entender que si no empezaba yo a hacerlo, no lo iba a hacer nadie. Nadie está pensando, ni siquiera tus mentores piensan en tu emprendimiento, tú piensas en tu emprendimiento, nadie más que tú. Y cuando caes en la cuenta de eso y tienes las ganas y el tiempo de poder hacerlo, creo que se hace como este gran switch de poder ir a hacerlo. Y también creo que hay unas condiciones que se dieron de poder tener espalda financiera, espalda familiar, espalda de acompañamiento para poder tomar el riesgo. Porque muchas veces hablamos del emprendimiento como si solamente fuera arriesgate, hazlo todo, y finalmente las condiciones materiales muchas veces no se dan. Entonces, creo que también cuando se empiezan a combinar las variables, de decir, puedo tomar el riesgo, tengo este acompañamiento, puedo hacerlo, es cuando uno realmente se siente segura para poder dar ese paso de la duda a la acción también. Oye, súper, muchas gracias. Sí, increíble ese momento bisagra cuando uno dice como, tal vez no lo tengo que hacer yo sola, tal vez tengo que pedir ayuda. Y esa ayuda es la que termina desencadenando todos estos eventos. Oye, muchas gracias, Dulce. Entonces, Paula, cuéntanos un poco cuál crees tú que ha sido tú, bueno, tal vez ha habido muchos, pero cuál crees tú que ha sido el más representativo para ti. Sí, yo creo que mi primer emprendimiento me pasó que, bueno, yo también trabajaba en una empresa grande, me estaba yendo súper bien, pero me pasó que estaba súper incómoda de lo cómoda que estaba. ¿Y a qué me refiero con esto? Que al final yo decía, chuta, ¿dónde están los desafíos? Estoy haciendo un poco lo mismo, no estoy creciendo. Estaba súper como guaguita, por así decirlo. Entonces, hace rato venía con este bichito de querer emprender, pero yo creo que algo que me detenía, y yo creo que
tal vez muchas se van a sentir identificadas conmigo con esto, es que siempre como que traté de buscar como el momento perfecto. Como todo el rato yo decía, ya, tengo que hacer esto, y después que termine toda esta lista, recién ahí voy a poder emprender. Y la verdad es que chuta, se postergaba, y yo decía, ya, ¿y en qué minuto parto entonces? Entonces, llegó un minuto en que dije, ya, me voy a lanzar, da lo mismo, y ahí ¿qué hice? Y yo creo que hay 3 cosas importantes que uno tiene que hacer cuando emprende. Primero, y lo dijo Dulce, hay que rodearse de gente que cache el tema y que te ayude a no solamente a entender bien los negocios, sino que también te abra puertas. Es súper importante. Todo lo que es networking es clave. Segundo, conocimiento. Y aquí no digo váyanse a hacer un MBA, un máster, cursos pequeñitos, cortitos, que te ayuden con ciertos temas. Y tercero, y este es el gran dolor de los emprendedores, y que también yo lo viví, que es cómo me financio, cómo financio este producto. Y ahí, déjenme decirles que Chile es un país privilegiado en eso, en comparación a nuestros países vecinos. Hay muchos fondos Corfo, Cercotec, etcétera, donde ustedes pueden postular y hay fondos para partir. O sea, uno no necesita grandes cantidades de, bueno, depende obviamente del emprendimiento, pero para partir hay varios fondos y no es difícil adjudicárselo. Entonces, yo lo que hice para ese empujón fue lograr enfocarme en estas 3 cosas. Educarme, básicamente aprender harto del tema. En ese minuto yo quería emprender en todo lo que era calzado, y yo estudié comercial, no sabía nada de diseño, entonces dije, ya, voy a estudiar diseño, un curso corto. Después dije, ya, me voy a rodear de gente que sepa del tema, y empecé a contactar literal por LinkedIn, ya, zapatería, gente que conocía, etcétera, y empecé básicamente a mandarles correos, juntarme con ellos, reuniones, etcétera. Y tercero, y que también es súper importante, es de alguna forma ver qué fondos son los más adecuados para ti y postular también a esos para poder partir. O sea, el financiamiento en el inicio es importante, y hay financiamiento al cual ustedes pueden participar y postular. Así que para mí esas son las 3 como tips que les puedo dar en un inicio, ¿ya? Sí, muchas gracias, Paula. Y bueno, yo también, habiendo sido beneficiaria de un fondo de Corfo y sin ser embajadora de la Corfo, yo creo que soy la mejor embajadora que tiene la Corfo, porque creo que realmente se esfuerzan en poder dar herramientas inclusivas para los emprendedores. Incluso ahí les comparto a las personas que realmente quieran como iniciar su viaje o mejorar su aprendizaje. Existe una plataforma que se llama El Viaje del Emprendedor. Si no me equivoco, es como elviajedelemprendedor.cl, y es demasiado buena, tiene cursos súper bien hechos, precisamente coordinados por algunas aceleradoras, así que la mayoría son gratuitos. Yo definitivamente se los recomiendo. Tomo el punto de Paula, creo que educarse es un paso súper importante para poder dar ese momento pivote y atreverse a pasar de la duda a la acción. Así que muchas gracias, Paula, por compartir esa visión de autoeducarse y poder, en el fondo, generarse esas herramientas. Entonces, vamos, Ale, cuéntanos cuál ha sido tu visión. Oye, dejé el link que recomendaste por ahí en el chat para los que lo buenísimo. quieran ocupar. Ahí ayudándote, haciéndolas todas. Me encanta, sí, multitasking. Claro. No, momento bisagra lo tengo clarísimo. Yo tenía muchas ganas de incorporarme a la industria de la tecnología, la inversión y la innovación. Y yo en ese momento ya tenía 3 años y medio más o menos trabajando en una empresa de servicios legales, contables y tecnológicos. Entonces, pero ellos no se enfocaban únicamente en eso, sino que también veían otros tipos de empresas. Y yo quería ir como mucho más allá, profundo en todo lo que era las empresas de tecnología e innovación y el financiamiento en esa lista. Y me acuerdo que me contactó una empresa tecnológica, yo ni siquiera postulé, era un reclutador, me contacta de una empresa muy grande, internacional, y yo súper emocionada porque dije, bueno, aquí esto era como lo que estaba esperando y qué sé yo, y ya yo estaba en medio de la duda de si emprendía o no emprendía. Un poco como comentaba Paula, y estuvimos, sin decirles mentira, unos 2-3 meses en el proceso de reclutamiento, porque era para conseguir como el nuevo country manager de la TAM entero desde la parte legal. Entonces era
súper importante el proceso de selección. Y me acuerdo que llegué hasta los finalistas y ahí me llama la persona de reclutamiento y me dice, habíamos hecho muy buenas migas en la entrevista y todo, y me dice, oye, Ale, no quedaste, porque el gerente, como al que yo le iba a reportar, eventualmente dijo que era muy joven, ya que era muy joven, que tenía mucha trayectoria profesional, pero que seguía siendo joven para tener una responsabilidad como era toda una región, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que ese fue el momento de bisagra, porque ahí dije, siempre va a haber algo. Siempre te van a decir, o eres muy joven, o eres muy viejo, o no eres de acá, o te falta lo uno, lo otro. Entonces yo creo que en ese momento yo dije, ya, ¿sabes qué? Perdí 3 meses en este proceso, o invertí 3 meses en este proceso. Y no sé, ahí fue ese minuto donde, como decía Paula, como que uno de repente espera y llega algo que te pasa y tú dices, no voy a esperar más. Y eso para mí fue ese instante. Decidí no esperar a que alguien más me diera la oportunidad o me dijera que estaba lista, sino que yo misma dije, nos tiramos a la piscina y construimos esto, y después pasaron muchas cosas más, pero ese fue el momento, vea. Súper, muchas gracias. Y vamos, Rocío, cuéntanos cuál ha sido el que tú crees que fue para ti, fue este momento bisagra que te lanzaste. Uy, fue el remesón, voy a sonar cliché, pero fue en pandemia. Fue en remesón porque yo trabajo en el mundo del entretenimiento, cine, música, todo el tema. Entonces, cuando hubo pandemia ya no pasaba nada. Y además yo estaba haciendo clases de mi ramo, mi especialidad, yo soy postproductora de sonido para cine. Es decir, todo lo que tú escuchas en el cine, eso está construido también. Y esa es mi especialidad. Entonces, no había nada de pega. Y las clases también cerraron, abruptamente ya había menos horas, entonces fue un empujón, fue una obligación para mí emprender, no había otra opción, había que reinventarse en tiempo flat y ver cuáles eran las herramientas que había en ese momento para empezar a hacer algo. Entonces uno se va al tiro, amigo Corfo, amigo Cercotec, a ver qué pasa, pero yo no tenía una idea clara de lo que quería hacer. Yo tenía ciertas habilidades y sabía que tenía que trabajar, no había otra opción. Y apareció en eso de Buscando en Corfo, que este otro dato para los amigos que están acá conectados, las becas de capital humano que da Corfo. Te da becas de especialización en diferentes áreas, y en ese momento fue todo muy sincrónico, universal, de que se abrieron unas plazas para mercado del arte, que era algo de mis grandes intereses, pero que nos enseña en la universidad cómo funciona el mercado del arte, y se abrió ese diplomado. Y subsiguiente a eso, con la misma línea, se abrió uno de derechos de autor, que es otro gran dolor que tiene nuestra industria, porque nosotros trabajamos con intangibles. Entonces los tomé y ahí en adelante, imparable. Tengo esta idea, yo en mi carrera es muy tecnológica, entonces yo ya venía buscando soluciones para proteger derechos de autor en entornos tan abstractos como es la Internet, ¿cierto? Y una cosa llevó a la otra, y yo siempre, y te digo, yo soy hija de Corfo, de la mano de Corfo, desde el capital humano a fondos concursables, me gané Startup Chile, después me gané un Semilla Inicia y así. Pero lo más importante es la idea, ¿qué quieres hacer? Hay partes, como que se van abriendo un poquito las vetas de dónde quieres avanzar. Y eso fue mi bisagra, fue o lo haces o lo haces, no había otra opción. Sí, no había más alternativas, de repente esa también es una forma también de aceptar, o sea, uno muchas veces puede decir como, no, es que busco otra, que por aquí, que no sé qué, y uno puede procrastinar, pero claro, en tu caso fue como, ya, no hay otra, voy con todo, así que Con todo. sí, gracias por compartirlo. Aprovecho de preguntarles, porque yo estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si ustedes pueden ver a los speakers también. Yo sí, vea, creo que cada quien puede configurar el Meet en todo caso. La pausa logística importante, gracias. Ahora tenemos, bueno, otra pregunta que también es súper importante, que yo creo que puede abrirle los ojos a muchas personas, y es, si ustedes pudieran cambiar una sola cosa de su inicio, ¿qué sería y por qué? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque yo creo que cuando todas dimos el paso de la duda a la acción, seguramente hicimos A, B, C, A y B funcionaron y C fue espantoso. Entonces creo que es súper importante reconocer esos pasos de, más allá de lo que fue exitoso, que entiendo que es lo que ya conversamos dentro de este momento bisagra, ahora así como
lo bueno y lo malo. Creo que dentro de lo malo es importante reconocer en que uno se equivocó precisamente para inspirar a otras que puedan aprender de nuestros propios aprendizajes. Entonces, abro la pregunta, seguimos en el mismo orden, y Dulce, cuéntanos un poco, si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué sería? Ya, yo creo que no voy a decir nada nuevo, está muy de moda esto, el tema de la desconfianza hacia una misma. Creo que eso sería algo que yo cambiaría. Creo que cuando uno emprende y está segura de su idea, al principio traté de buscar gente que fuera buena no, necesito un experto en finanzas, un experto en esto, porque yo no soy esto, yo no lo he hecho. La gente que lo ha hecho, y creo que si bien es necesario, como lo estaba diciendo, eso Paula lo decía al principio, como hay que juntarse con gente que sabe, hay que escuchar a otros, el negocio es tuyo y nadie más tiene la visión de todas las variables en su conjunto que vos misma o que vos mismo. O sea, y eso creo que saber que la persona que realmente reúne toda la información que hay en el mercado y quiere hacer y tiene que tomar la decisión final, sos vos misma. Y creo que al principio, sobre todo si es la primera vez que emprendes, es obvio que la inseguridad te ataca, porque uno dice, chuta, y si hago esto y en verdad no funciona, nunca he hecho, no sé, me pasó la primera vez que hice un pitch para levantar capital, y de repente te encontrás para un escenario frente a un montón de gente que no te conoce, no tiene la más mínima idea de lo que les vas a hablar, y tú tienes 3 minutos para decirle que tu proyecto es lo suficientemente bueno para que lo analices después en la próxima sesión. Eso es lo que tiene que hacer, y después tienes 5 minutos donde no sabes si ese ser te va a preguntar a ti desde la pestaña 1 hasta el color de tus ojos, y si sos mujer, atravesas un montón de prejuicios arriba, y te encontrás expuesta. Y ese momento, la primera vez que yo estuve ahí parada y me encontré expuesta hacia eso, fue cuando me di cuenta y dije, todas las conversaciones que tuve sirvieron para que yo sea la única persona que en este momento pueda responder lo que me están preguntando. Y me hizo confirmar que no son los otros los que saben, sino que la que más sabe del negocio soy yo. Me junté con personas, me dieron perspectivas, me dieron información, pero creo que me demoré mucho en darme cuenta que la última que toma la decisión y la que tiene la mayor cantidad de información para tomarla soy yo. No es el experto de una corpo que estuvo 5 años siendo CFO y que te dice, esta es la mejor manera de bajar tus finanzas, porque tú llegas a tu casa y eres tú un Excel, 3 personitas a las que tienes contratadas, el servicio de puesto interno que tienes que declarar el P29, subir la planilla, y ese chiquito, ese detalle tan íntimo, lo tienes tú, no alguien que maneja una corporación. Y sin embargo, al principio le das mucha validación a ese otro que es experto en él versus a la que tú tienes y tu intuición te dice. Entonces creo que lo que cambiaría sería adelantar el momento en el que me di cuenta que la que más información tiene en el negocio soy yo y no los otros. Que es válido lo que ellos me dicen, pero es mucho más válida la decisión que yo tome en función de la información que levante. Y eso creo que es la que cambiaría. Muchas gracias por compartir. Yo creo que la vulnerabilidad que enfrentamos muchas cuando estamos partiendo es importante, creo que es clave reconocerla, y creo que parte importante, al menos de mi experiencia, no ha sido esperar a que la vulnerabilidad se pase o que el miedo no exista, sino que simplemente hacerlo, aunque uno tenga ese miedo, y aprender a tolerarlo. Y es lo que decías tú, en el fondo, buscaba, pero al final del día es decir, oye, soy yo la que tiene que saberlo y soy yo la que tiene que tomar esta decisión y no desconfiar de mi capacidad de tomar esa decisión. Así que muchas gracias por compartirlo. Paula, ¿qué crees tú que ha sido este momento que podrías mejorar? Yo, bueno, coincido harto con Dulce. A ver, una lucha constante que tengo conmigo misma, y acá, bueno, estamos siendo bien honestas y abiertas con ustedes y con los que se conectaron. Yo creo que lucho mucho con el síndrome del impostor. Yo no sé qué tienen los hombres, perdón, voy a poner un poco más polémica, que no les pasa esto, pero a las mujeres somos súper como de, no vamos a poder, o no soy tan buena, o no sé qué. Y yo hablo con mis amigos, ninguno dice eso, ninguno. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa de repente que pensamos así? Siendo mujeres que tal vez estamos súper preparadas, súper inteligentes, súper de todo, pero nosotras mismas nos boicoteamos. Y me incluyo en cada decisión que tomo. Siempre que tomo una decisión me quedo pensando, chuta, ¿y habrá sido la correcta? ¿O por qué no mejor lo hice así? No sé. Y me empiezo a así ya como loca.
Y claro, y me pasa que estoy todo el día pensando y digo, ya, al final del día, no importa, ya fue, ya pasó, y trato como yo misma de darme ánimo y de luchar con esta como dualidad, la Paula que apoya y la Paula que no apoya, que no es fácil, pero por lo menos estoy consciente de eso. Entonces, cada vez que me pasa, digo, ya, Paula, esto es algo que tú tienes que mejorar, que tienes que sacarlo de tu cabeza, entonces trato de buscar en el fondo instancias para conocerme, para pensar y decir, yo puedo, y me doy ánimo a mí misma, que suena un poco como cheerleader, pero de verdad ayuda. Y también yo creo que si pudiera cambiar algo, a ver, no sé si me gusta hablar de como cambiar algo, porque suena como arrepentida, pero O aprendizaje. aprendizaje de no ser tan perfeccionista. Yo creo que, y ahí el típico dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es verdad. De repente nos quedamos mucho en tratar de sacar el mejor producto del mundo que al final ni siquiera lo terminamos sacando. Entonces, a veces es mejor sacar un mínimo producto viable que cumpla ciertas características y testear y después en el camino ir mejorando ese producto. Pero no al tiro lanzarse con la perfección máxima, porque si no, no sales. Y no hay nada peor que finalmente no hacerlo, no hacer tu proyecto. Así que... Sí. Oye, qué increíble ese tema de la trampa del perfeccionismo mezclado con el síndrome de la impostora. Entonces, yo me imagino que quizás tú, Ale, en tu misma práctica, ¿cuántos emprendedores o emprendedoras han estado en el ya, vamos a partir, vamos a lanzar, ay no, pero esto es... Muchísimo. Comparte. De hecho, quería comentar porque me encanta que Paula haya dicho que los hombres no lo transmiten, pero déjame decirte que son igual o a veces peor de inseguros. Yo creo que yo trabajo con muchos emprendedores y emprendedoras, pero generalmente son más hombres, porque hay más hombres emprendiendo, a lo menos lo que me toca a mí en el ecosistema. Y la verdad tienen las mismas inseguridades, yo te diría. El tema es que yo creo que no las comunican, no es que vayan por la calle diciéndolas, ¿sabes? Como que yo creo que ahí hay una gran diferencia porque, bueno, las mujeres generalmente o el género femenino o la persona que tenga el liderazgo más inclinado hacia la parte femenina, es más abierto, es más comunicativo, como que uno se muestra, deja saber un poco más quizás las emociones o lo que está pensando, y el hombre no, o el que tiene un liderazgo más masculino no lo hace. Pero como a mí me toca tener sesiones que a veces son bien profundas, con emprendedores que se están cuestionando si abren la empresa, si la cierran, si cómo enfrentan X problemas, yo los veo con las dudas que tienen y es igual. Entonces, a la final eso es bonito porque nos damos cuenta que a la final somos todos personas, más allá como del género. Sí veo una diferencia en el género de qué tan abiertos están a hablarlos o no, ¿veis? Así que nada, yo creo que hay que creernos también ahí más el cuento y a mí personalmente, más allá de lo que yo veo con los emprendedores con los que trabajo, algo que haría diferente, yo creo que también sería un aprendizaje que tengo que es dudar menos, dudar menos. Yo creo que uno pierde no solo tiempo, pierde mucha energía, porque es un desgaste mental muy importante porque estamos 24/7 con la duda en la cabeza, entonces terminas sentándote en la computadora y ya estás cansada, porque ya tenías 3, 4 horas pensando en esta cuestión y todavía no la has resuelto. Entonces, yo lo que aprendí ahí hace tiempo y que me encantaría en el pasado, cuando empecé lo haría diferente, sería ponte un plazo determinado. A mí ahora me funciona mucho eso, poner un plazo determinado para dudar. Es como, si tienes una duda, si tienes que tomar una decisión, ponte un timing, como, ok, toda esta semana, ¿sabes qué? Me la voy a dudar entera y voy a vivir la duda en su máximo esplendor, pero al final de la semana tengo que tomar una decisión y no me cuestiono más y avanzo con eso, ¿no? De hecho, por ahí al inicio, una de las personas que está escuchando planteaba que una de sus iniciativas o de motivaciones por entrar era porque quiere empezar, pero tiene varias alternativas. Yo ahí te diría, de los aprendizajes de los que han dicho las otras speakers, arriésgate, elige una. Yo si te puedo dar un consejo, elige ojalá la que sea más fácil de vender,
porque digamos que el primer bache duro del emprendimiento es generar ventas, porque uno tiene que subsistir financieramente. Entonces, yo te diría, elige lo que tú crees que vas a vender más rápido y no dudes más, porque en la duda estás perdiendo tiempo de ir avanzando en ese camino y te estás agotando. Así que yo creo que eso sería el aprendizaje y lo que hubiese hecho diferente en ese minuto. Eso, Bea. Increíble, Ale, muchas gracias por compartir, porque creo que aquí también se van derribando como paradigmas que tenemos hablando de temas de género, la equidad para las dos partes. Entonces yo creo que nuestra sociedad tiene muy normalizado que las mujeres podamos hablar de nuestros miedos, de nuestros sentimientos y de todo lo que es la parte como emocional, pero castiga mucho a los hombres que se muestran vulnerables. Entonces creo que acá hay un aprendizaje gigante desde lo que hay planteado, que decir, los hombres también pueden sentir miedo, pero muchas veces tienen miedo de tener miedo, o en el fondo miedo de poder comunicarlo. Entonces creo que también eso habla de un paso extra hacia la empatía que va para los dos lados. Así que muchas gracias por compartirlo. Y Rocío, antes de darte la palabra, quiero recordarle a todas las personas que están conectadas que pueden ir escribiendo sus preguntas dentro del chat para que después les demos espacio y podamos ir viendo, aprovechando la tremenda experiencia que tienen nuestras speakers para que puedan ir compartiéndolas y vayamos poder viéndolas en orden. Así que, Rocío, cuéntanos qué es lo que tú cambiarías de tu aprendizaje, así como lo que no harías o harías distinto o lo que aprendiste. Lo que aprendí, ya porrazo, no porque el primer error me enseñó y no lo cometí en el siguiente proyecto, vamos a poner súper técnica, pero yo creo que igual se entiende, enfocarme más en la solución que en el problema. Y que es un tema que uno parte y dice, necesito hacer algo, quiero hacer algo, como sea, y tengo que sacar al mercado un producto, un servicio que la vaya a romper, que me haga, no millonaria, pero que sea rentable y que pueda escalar. Y uno en su romanticismo dice, no, si yo conozco el mercado, sé lo que pasa, todos tienen este problema. Y te pones a construir sin preguntar. Porque lo que te pasa a ti, claro, puede que le pase a muchas personas, pero todos lo van a interpretar de manera diferente. Entonces ahí viene el tema de las redes, de salir a dejar las patas en la calle, ir a preguntarle a la persona que lo vive, que lo hace, pero cuál es tu experiencia, cómo lo ves tú, y vas sacando las conclusiones para ir sacando toda esa basura entre medio y encontrar la raíz de ese problema y ahí empezar a trabajar y siempre a baja escala, es decir, barato, no hagas inversión muy grande al principio para desarrollar tu solución, porque si no funciona la tienes que cambiar rápidamente. Imagínate, te gastaste una millonada, pediste un crédito en el banco y lanzaste al mercado a alguien que nadie va a usar. Entonces, ese fue algo que a mí me pasó una vez, y no una vez, me pasó 2 veces, de porfía, porque decía, no, sí, lo que pasa es que tengo que modificar mi solución, le faltaban 3 botones. No era ese el problema. Era que yo no estaba escuchando al cliente, que es lo peor que le puede pasar a un emprendedor. Entonces, eso es lo que yo habría cambiado. Y que ahora nada, estoy como ya, yo si no tengo el feedback con el usuario, con el cliente, no hago nada, ni una línea tiro. Entonces, ese es como mi gran aprendizaje. Y nada, el de la duda, me sumo al de la duda, es que yo dudo y yo me doy, Alejandra, una semana, ese es mi rango, una semana, sobre todo para pasarlo en una presentación, es una semana, nada más. Así que buena línea de tiempo. Oye, Oye, Rocío, perdona, Bea, Claro. una cosita. Los que tienen la oportunidad de leerse el libro de Uri Levin, que es el fundador de Waze, que él habla justamente de que no te enamores del problema, o sea, no te enamores, perdona, de la solución, enamórate del Enamórate del problema. problema. Entonces, y es súper real, porque de repente, y un poco lo que le pasó a Rocío, que al final, claro, pensó que esta solución resolvía este problema, se empecinó en eso, te quedaste ahí, y no te fijaste en qué es lo que quería el cliente o escuchar más el mercado. Es súper bueno ese libro, les paso el dato. sí, oye, creo que hemos hablado temas súper importantes, hemos derribado algunos paradigmas y bueno, tomando el tema precisamente que hablamos del perfeccionismo, ¿cierto? Esta sobrepreparación donde no doy el salto, me doy vuelta, quizás donde las dos caras de la moneda, porque por un lado hablamos de tomar consejo, hablar con personas expertas, pero por otro lado no tomarte al pie de la letra lo que te dicen esos expertos que tal vez no entienden el contexto en el que tú estás o no son capaces de bajar ese consejo a lo que es tu realidad en concreto, te van a hablar de la experiencia que han tenido ellos, que es lo que uno está preguntando, literal, pero no siempre van a tener esa capacidad porque les falta el contexto, porque lo viven distinto, pero en el fondo no necesariamente van a estar en tus zapatos. Y ahí en el fondo
creo que es súper importante que rescatemos lo que plantea Dulce, en el fondo, solo tú estás en tus zapatos, que puede sonar algo obvio y tal vez muchas de las cosas que vamos a hablar acá les pueden sonar obvios, pero desde mi propia experiencia, creo que no porque algo sea obvio es algo que es menos valioso recordarlo. Creo que muchas veces tenemos estas ideas en la cabeza, pero están volando, sobre todo entre lo que hablábamos, tantas opciones, tantas posibilidades, tomar una decisión es difícil cuando tenemos 15 cosas, ¿cierto?, dando vuelta. Entonces, por obvias que parezcan, creo que es importante ir haciendo estas bajadas concretas, recordar en el fondo las barreras que hemos enfrentado, cómo las hemos superado, y en ese mismo contexto queremos ya recordarle a las personas que están conectadas que pueden ir poniendo sus preguntas, ¿cierto?, en el chat. Y vamos nosotros cerrando con la última pregunta que tenemos pauteada, porque después queremos abrir el espacio para las otras personas, y es, ¿cuáles creen ustedes que son las barreras internas que han enfrentado? Hablamos un poco, ¿cierto?, del perfeccionismo, el miedo al juicio, exponerse, obviamente que los hombres no comunican sus miedos, las mujeres sí. Entonces, más que abrir el micrófono para todas, ya, porque ya vamos teniendo algunas preguntas, si alguna cree que puede aportar algo diferente dentro de lo que sea el síndrome de la impostora, el perfeccionismo, me gustaría darles la oportunidad para que lo compartan y luego ya vamos atendiendo las preguntas que tenemos. Uy, yo tengo una y además, Bea, te voy a devolver la pelota porque es una que me encantaría que complementes. ¿Sabes qué? Yo creo que mi principal barrera fue la estabilidad financiera, el dinero. Yo soy migrante, así que llegué hace un par de años a Chile y como cualquier persona que se instala en un país nuevo, toma tiempo. Yo vine sin familia, etcétera. Entonces no tenía soporte y uno tiene que construir ese soporte. Por ahí escuché que Dulce también ha estado en varios países. Entonces, los primeros años son de construir tu red, una cierta estabilidad, ¿no? Yo creo que igual todos pueden empatizar con esto más allá de que estén en otros países o hayan nacido acá. Y sabéis que una de las primeras cosas que retrasó mucho mi renuncia, cuando yo tomé la decisión de renunciar y emprender, fue el miedo a, bueno, cómo construyo una base financiera que también me dé cierta seguridad. Entonces ahí yo pongo eso sobre la mesa porque cuando uno tiene muchos años teniendo trabajo, como siendo dependiente de un sueldo, creo que no se te enseña a producir ingresos de otra manera o a tener una relación distinta con el dinero. Entonces yo creo que ese es un mensaje que a mí me gustaría transmitir porque es posible y te doy la palabra porque ¿quién mejor que tú para contarlo? Me la tomo totalmente, porque efectivamente cuando uno emprende se habla mucho desde la parte del emprendimiento técnico, ¿cierto? Como de la validación, no enamorarse del problema, o sea, enamorarse del problema y no de la solución, ¿cierto? Tener distintas herramientas, financiamiento y todo lo que es la parte técnica, pero algo que no se visibiliza mucho es como lo que uno lleva por dentro. Y parte fundamental de lo que uno lleva por dentro es esa relación con el dinero, no solamente cómo lo utilizo yo como persona, sino también este constante ir y venir entre el dinero que yo lo saco porque lo necesito para vivir, no lo estoy invirtiendo en mi empresa. Entonces, hay un balance súper delicado entre la paz mental y la tranquilidad que tengo yo, porque cuando yo no tengo estabilidad financiera, lo dicen, o sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pasan cosas muy duras en nuestro cerebro, se activan miedos, se activa el cortisol, entonces existe esta necesidad natural, ¿cierto?, de sobrevivir, para lo cual en nuestra sociedad necesitamos dinero, pero por otro lado, el dinero que yo consumo no lo pongo en mi empresa. Entonces, yo creo que no hay una respuesta correcta, yo creo que no existe la forma de hacerlo, pero sí creo que es importante que tengamos esa visión introspectiva de decir un poco cuál es como mi mínima vida viable, mi MVP financiero, la base sobre la cual yo puedo sobrevivir. No es nada sexy lo que estoy diciendo, porque nadie quiere sobrevivir, uno quiere vivir y pasarlo bien, y es normal. Pero creo que por lo menos en las primeras etapas, con un límite de tiempo también, uno tiene que definir un poco qué base puede tener uno para poder tener la tranquilidad de que tu cabeza funcione y esté enfocada en hacer crecer tu negocio. Porque si tú estás mirando para adentro, irónicamente y de manera un poco obvia, pero no puedes enfocarte hacia afuera. Y parte fundamental de tu emprendimiento es enfocarte hacia afuera. Entonces, me encanta que hayas puesto el tema porque también es algo que se habla poco. En general, en nuestra sociedad tenemos este tabú, ¿cierto?, de hablar de plata, como que yo escuché muchas veces que es feo hablar de plata, que ordinario hablar de plata, no, que horror hablar de plata, que no se habla de plata, y millones de frases que seguramente todos y todas hemos escuchado. Entonces,
creo que es bueno poner el tema y bueno, eso es parte de las cosas que van mucho por el foro interno. Así que aprovechando de ir cerrando un poco mi intervención, quiero dar la palabra a Dulce que quería complementar y luego tenemos 2 o 3 preguntas del público para que podamos hacer un cierre que les sirva a ellos en sus preguntas en particular. Sí, ahí lo que yo quería aportar como nuevo, creo que es importante hacer una matriz de riesgo. Creo que la cabeza, la mente muchas veces es nuestro peor enemigo y uno cree que voy a lanzar un producto y si me equivoco el error va a ser catastrófico. Si uno pone frío y paño frío, uno dice, este producto, ¿quién lo conoce? Nadie. O sea, a no ser que tú seas Steve Jobs, no vas a publicar un post en LinkedIn diciendo, vendo camisetas y vas a tener una explosión de 1 millón de cosas. Eso le pasa al 1% de la población. O sea, para que le pongamos, también creo que es importante cuando uno habla de emprendimiento, bajar a la realidad como no es tan grave. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Tú lanzas un producto y no te compró nadie, o lanzas un producto y te compraron 2. O sea, el fenómeno Beatles, como de la banda, todo el mundo cree que va por empezar a tocar una banda en un galpón va a terminar como los 20 millones. Esa no es la realidad de la mayoría de los mortales que estamos aquí, como nosotras emprendiendo. Por lo general, eso no sucede. Entonces, creo que nivelar el riesgo de cuál es realmente el riesgo y cuál es el que tu cabeza está creando, te da la perspectiva fría para animarte a comenzar. Dices, tengo un modelo de negocio, tengo esto, pucha, y si me expongo, a mí me pasó cuando me fue mal un emprendimiento, tuve que salir y dije, voy a salir y todo el mundo me va a salir a la calle y me va a preguntar, ¿y por qué te fue mal? Y después, mi psicóloga, que siempre hace bien, me dijo, Dulce, no te conoce nadie. O sea, como baja a la realidad, amiga, como el mundo tiene millones de habitantes. Amiga, date cuenta. Como amiga, date cuenta, y que es heavy, porque no es tomarlo como una denigración de que no puede ser grande, sino dimensionar que esa exposición y que ese lanzamiento no es tan terrible. Tú no tienes, o sea, por eso también, acompañado de eso, es que una vez estaba hablando con una amiga que quería salir y me dice, tengo un contacto en Coca-Cola súper bueno para ir a venderlo. Ok, ese no va a ser tu primer contacto. Tu primer contacto va a ser el vecino de la esquina, que si tú te equivocas, no pasa nada. No pasa nada. Un cliente y ya. Te fogueaste con 4 reuniones antes de ir a lo grande. Entonces creo que esa capacidad de sentarse fríamente y decir, ¿cuál es el riesgo de que yo lance esto? $10, $20 anuales el dominio, como lo que decían, creo que Rocío fuera como, bueno, ahora gracias a Dios existen las herramientas low code, que uno puede sacar una cosa más o menos esquematizada, 3 botones y lo pruebo, el impacto no es tan grave. Por lo tanto, si el impacto no es tan grave, el riesgo no es tan grande. Y sobre todo pasa en las etapas tempranas. O sea, harina de otra costal es que estemos ya con un emprendimiento que tiene X cantidad de ventas, tickets altos, un montón, y ahí sí, tu riesgo es más exponencial. Pero mientras que tú recién empiezas y nunca lo has hecho antes, tu riesgo es muy bajo. Entonces, creo que hay que bajar a la realidad y decir como, prueba. Si te equivocas, no va a pasar nada. Y eso creo que es importante dimensionarlo para tomarse el valor de emprender sabiendo que no te va a pasar, no te vas a morir mañana. Vas a iterar, o a lo sumo, vuelves a emplearte, buscas trabajo, si ya eres buena, ya estás metida en una empresa, busca trabajo de nuevo. Entonces, creo que eso siempre ayuda, bajar a la realidad del riesgo. Me encanta esa visión y creo que va muy en la línea de una de las preguntas que nos hicieron, que es, si pudieran hablar con la versión de ustedes mismas cuando recién empezaban, ¿qué le aconsejarían? Y yo creo que se ha hablado mucho de eso, ¿cierto? Se ha hablado de no tenerle miedo o sea, de no caer en la trampa del perfeccionismo, ¿cierto? No tener miedo de ir a tocar puertas, esta vergüenza de exponerse que vamos a sentir, aprender un poco a bancársela, a tolerarla, y tener también como una cierta resolutividad en relación a las cosas que vamos a hacer, cuánto tiempo nos vamos a dar espacio para la duda o para la humanidad y cuánto después vamos a tener que ponernos así súper ejecutiva. Entonces, creo que se ha hablado mucho, ha sido la tónica general del panel. También les abro el micrófono si es que alguna quisiera aportar algo que no se haya tocado como tema o si quisieran destacar algo en particular. Y si no, aquí es donde tienen sus 10 segundos para la fama. O si no, podemos ir continuar con otras preguntas que son un poco más técnicas. Excelente. Veo que, bueno, ha sido un poco el core del panel, así que podemos pasar a una pregunta que nos hace aquí Paulette. Espero, María Isabel, que haya quedado respondida tu pregunta, que haya quedado respuesta, ¿viste?
que tomo la pregunta de Paulette, entonces, que dice, bueno, para acelerar el MVP sin depender tanto de financiamiento externo, estoy evaluando sumar un socio técnico. Desde su experiencia, ¿en qué atributos no negociables debería fijarme para elegir a un socio y cómo recomendarían estructurar el equity para protegerlo avanzado sin dejar de ser atractivo para esta persona? O sea, yo creo que acá hay varias preguntas en una. Desde mi punto de vista, creo que es clave aquí a que lo compartan ustedes que han tenido socios y socias, pero bueno, yo pienso que lo primero es probar antes de lanzarse a la piscina, así que no sé si ustedes lo ven desde la misma línea y quisieran también ir aportando algo de eso, de sus experiencias. Yo me encantaría responder a esto porque me siento súper identificada justamente con una empresa en la que participé y tuve socio. No tuve una muy buena experiencia. Entonces, a ver, creo que es importante tener socios siempre y cuando sea la habilidad que trae esa persona es parte del core del negocio, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si estamos armando una startup tecnológica y no sé nada de tecnología, pero soy muy buena para vender, por supuesto que voy a necesitar a alguien que te ayude en eso y podría ser tu socio o podrías ser un empleado. Ahí te lo dejo a tu criterio. Lo bueno de hacerlo socio es que esa persona se involucra con el proyecto, porque obviamente es parte, es su guagua, por así decirlo, ¿ya? Ahora, yo no tendría socios solo por la plata. O sea, si es para tener más ingresos y levantar capital, voy a traer un socio. No, porque, de nuevo, creo que es súper importante la habilidad que trae esa persona al negocio, ¿ya? Y también, ojo en la negociación, porque si tú ya tienes avanzado tu negocio y en el fondo entra esta persona más o menos tarde, por así decirlo, yo no negociaría un 50 y 50, por ningún motivo. O sea, acá hay mucho trabajo, tiempo, conocimiento invertido que se tiene que capitalizar y esta persona que viene entrando, por mucho que pueda aportar, mi consejo es hacerle un vesting, decirle que a 3 años, dependiendo de cómo vaya, tú le vas en el fondo entregando participación con un tope. Primero, para probar, para que efectivamente este personaje haga la pega, y segundo, para no regalar tu empresa. Tu empresa es muy importante y todo lo que tú construiste también. Entonces, ojo con los socios, ¿ya? Eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que en parte sí, y en ese mismo contexto, Paulette, yo te recomiendo 100% hablar con Alejandra. Mira, Ale, qué descarada yo estoy, estoy disponiendo de ti, pero yo creo, Paulette, que Ale literalmente es lo que hace ella. Entonces, creo que es clave que puedas ir dentro de todo lo que hemos hablado en el panel, en el fondo, pedir ayuda y buscar. Ale, por favor. Sí, igual la dejo con un mensaje, más allá de que perfectamente me puedes contactar y podemos sacar media horita ahí de mentoría para ti, gratuita obviamente. A ver, yo creo que es importante cuando uno va a capturar o va a empezar una relación societaria, distinguir el tipo de relación que tengo con el otro. Entonces tengo que distinguir si yo lo que estoy haciendo es compensando monetariamente a un trabajador o a alguien que me va a prestar un servicio porque yo no tengo capacidad económica de pagarle lo que cuesta, o realmente estoy hablando de una persona a la que yo la veo como un par que quiere construir una empresa conmigo. Entonces a mí me pasa mucho con las startups que por tema de falta de financiera o falta de presupuesto para poder pagar un equipo o proveedores de servicio, terminamos llamando socios a personas que realmente no eran tus socios y que tampoco tenían la intención de serlo, sino que esa relación se está construyendo desde una falta económica, que no lo puedo pagar, ¿verdad? Y para eso utilizo herramientas como es el vesting, como es la stock option, como son herramientas de compensación a través de las cuales yo pago o cubro ese déficit de caja, de ingresos que yo no tengo con equity de la empresa. Entonces yo te recomendaría, Paulette, lo primero es distinguir si estoy realmente ante un socio, una persona que yo visualizo a largo plazo construyendo esta empresa conmigo, porque cree en la visión, porque quizás tiene mucho que aportar, al igual que yo, etcétera,
o yo estoy hablando con alguien que simplemente me puede solventar la parte técnica y yo pretendo darle equity porque no tengo dinero para pagarle. Entonces, esa distinción hay que hacerla porque varía mucho los términos, ¿ya? Para no extenderme mucho más, porque esto es obviamente un tema que da para mucho, lo siguiente sí sería establecer algún mecanismo como el vesting o la stock option, como estaba diciendo Paula y Bea, bajo términos de mercado que a esa persona le parezcan atractivas, pero que a ti te protejan de que no te quedes en la empresa con alguien que le entregaste equity y además no aportó nada, porque pasa mucho, pasa muchísimo. Entonces, si no tenemos una buena herramienta, unos buenos términos, más allá del documento, términos lógicos de negocio que te protejan de no quedarte con gente que no te suma en la empresa, claro, lo peor que te puede pasar es que no hagas el MVP y además te diste un 5, 10, 20% de tu cartera, ¿ya? Así que eso sería, y ahí te dejo más que abierta y me escribes de repente por LinkedIn o a mi correo y agendamos una sesión. Sí, muchas gracias, Ale. Súper importante esa aclaración. Es algo también que yo creo que todos hemos visto y es bastante trágico. Entonces es importante prepararse para eso con una visión y que no te pase encima, sino que tú puedas de alguna manera tener una intencionalidad en cómo va a ir moviéndose tu relación con tus socios y socias. Nos va a quedar pendiente una pregunta de Isabel que no venía preparada, pero calza mucho con la temática del próximo panel, que es cómo tenemos herramientas para poder lanzar tu MVP precisamente. Y la pregunta de Isabel es cómo hacer para salir a vender un producto que es digital cuando en el fondo uno todavía no tiene el producto y la gente quiere usarlo. Entonces, también ahí los dejamos invitados a todos y a todas. Vamos a utilizar el mismo medio de comunicación, que es a través de una publicación en LinkedIn, donde probablemente ustedes nos encontraron. Y los invito también a seguir a nuestras speakers estrella. Creo que han quedado con una visión bastante clara de cómo ellas en el fondo se comunican, todo lo que pueden aportar al emprendimiento en sus caminos. Los invito a que nos sigan a todas. Aquí puse los nombres de cómo está cada una en LinkedIn para que nos puedan encontrar. Y los dejo invitados para el seminario del próximo lunes, que como les contaba está enfocado mucho más de manera técnica en cómo poder dar esos primeros pasos, sobre todo cuando no tenemos tanta claridad de cuáles son las herramientas que tenemos a disposición. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Bea. Bea, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Que estén a bien. Así que nos vemos en redes sociales, Muchas nos vemos en LinkedIn. Espero que podamos continuar el contacto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.